Padre bueno, queremos agradecerte un día más de poder estar en este lugar. No queremos dar por sentado de que tendremos muchos domingos. Señor, nadie sabe qué ha de pasar con su vida en el día de hoy. Pero ya que estamos acá, agradecerte por la posibilidad de estar juntos, de escuchar tu palabra, con el corazón, con aquellos hermanos que no están acá. Los extrañamos, Señor, y oramos por ellos. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que confrontes nuestro pecado y nos lleves a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que te imagines una escena. Estás friendo milanesas, suena el timbre y son los testigos de Jehová. Y pensás, ¿por qué no cae fuego del cielo? Y listo. ¿Alguna vez pensaste eso de alguien que rechaza a Jesús? ¿Qué revela esa reacción en tu corazón y el mío? Revela que en nuestro corazón muchas veces lo que queremos es una medida de justicia inmediata, de juicio inmediato para aquellos que rechazan a Jesús. Pero el camino de Jesús es diferente. Necesitamos aprender a responder al rechazo con algo mejor que el juicio. En nuestro texto de esta mañana, Jesús enfrenta el rechazo en camino a Jerusalén para morir en la cruz. Y quisiera que veamos cómo reacciona Jesús y cómo lo hacen sus discípulos. Lucas capítulo 9, versículos 51 al versículo 56 en nuestro texto de esta mañana. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Dice la palabra del Señor. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, les reprendió y dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Lo que vemos en este texto, hermanos, es que el rechazo no detiene la misericordia de Jesús. El rechazo no detiene la misericordia de Jesús. Y quienes le seguimos debemos mostrar la misma compasión y buscar la salvación de aquellos que lo rechazan. Nosotros debemos buscar la misma compasión y buscar la salvación de aquellos que lo rechazan. Y para verlo en este texto tendremos 3 puntos. El primero contempla la resolución misericordiosa de Jesús, versículo 51. Reconoce el rechazo que enfrenta, versículos 52 y 53. Y refleja la compasión que busca salvar, versículos 54 al 56. Por lo tanto, comencemos por el versículo 51. El versículo 51 pudiera predicarse un solo sermón del versículo 51 por todo lo que el versículo 51 significa. En el Evangelio de Lucas, este versículo 51 es la bisagra entre el ministerio de Jesús en Galilea a el camino a Jerusalén para su sacrificio. Entonces se acaba el ministerio de Jesús en Galilea y ahora él afirma su rostro, como dice el texto, para ir a Jerusalén y todo lo que eso significa.
El tiempo para que Jesús ascendiera nuevamente a los cielos está próximo a cumplirse y por lo tanto Jesús se determina a ir a Jerusalén. Lucas utiliza las palabras con determinación afirmó su rostro para mostrar la intencionalidad y el firme propósito de Jesús de ir a Jerusalén. Este versículo, como dije, pudiera desglosarse por horas. Era el plan predeterminado de Dios que Jesús, su único hijo, fuera entregado a morir en lugar de los pecadores. Debemos entender que Jesús no está yendo a morir a Jerusalén como un medio para de alguna manera salvarse él mismo, ni para pagar una deuda a Satanás, ni porque él fuera irremediablemente derrotado y hecho un mártir por los religiosos. Jesús se dirige a Jerusalén a morir porque es parte del plan de Dios, porque ese es el plan de Dios. Cada aspecto de su entrega, cada aspecto está minuciosamente orquestado por la soberanía y la providencia de Dios. Eso significa que Dios predeterminó la muerte de Jesús en la cruz, así como cada suceso en la historia de cada imperio, de cada nación, pueblo, familia o individuo. De modo tal que todo en la historia de la humanidad se desarrolló sin error alguno conforme a la soberana voluntad de Dios de entregar a su Hijo como un sacrificio expiatorio. Desde la primera promesa de Génesis 3:15, donde el Hijo de la mujer aplastará a la serpiente, cada detalle de la historia gira hacia la cruz. El arca que preservó a Noé, el carnero que sustituyó a Isaac en el monte Moriah, la traición que llevó a José a Egipto, los 40 años de Moisés en el desierto, las mulas que se le perdieron al padre de Saúl, el rey, el menor hijo de Isaí, el que fue despreciado, era ungido rey, el rey David, la matanza de Atalía, de la que Joás fue librado, descendiente de David, para seguir con el linaje, la flecha que es disparada al azar, que termina matando al rey Acab en la batalla, el celo de Nehemías por reconstruir las murallas, incluso el sueño que tiene José, donde un ángel le dice que huya a Egipto para salvar a su hijo y preservarlo. Todo, cada detalle, funcionó como un reloj perfecto cuyas piezas fueron colocadas por el Dios soberano y sabio, preparando la hora exacta de la cruz. Ni más ni menos. Cada detalle de toda nuestra Biblia gira en torno a la cruz. Ahí cuando estás desafiado en tu lectura bíblica y de repente venís inspirado y te toca Primera de Crónicas, los primeros 9 capítulos, donde son puras genealogías, vos decís, ¿por qué está esto acá? Tierra árida pareciera. Pero todo eso es parte de ese reloj perfecto que Dios determinó que lleva a Cristo. Nunca existieron las casualidades, nunca van a existir, porque todo ha sido ordenado y determinado por Dios. Así como en esta mañana está determinado por Dios que estemos nosotros en este lugar. Ni uno más, ni uno menos que los que estamos acá, escuchando este sermón. Y en ese calendario divino era el momento de terminar el ministerio en Galilea y apuntar la brújula hacia la cruz en Jerusalén, ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. Ahí donde David erigió su trono para reinar sobre sus enemigos, Jesús se coronará victorioso ante el pecado y la muerte por medio de su entrega sacrificial. Lucas, y esto es muy interesante, no está mirando a Jesús
en su derrota, sino en su victoria gloriosa. Porque es interesante que Lucas no dice que se cumplen los días para la cruz. Se cumplen los días de su ascensión, el momento donde Jesús vuelve a la gloria que tenía con el Padre desde el principio, donde Jesús se sienta a la diestra del Padre en las alturas. Claramente, en los sermones que hemos visto en el pasado, espero que nos haya quedado claro que antes de la gloria viene la cruz. Y esto es lo que estamos viendo. La cruz es el paso necesario para la gloria. Lucas está mirando lo que él sabe que aconteció después. Lucas le está escribiendo a Teófilo, diciéndole cómo fueron los sucesos de la vida de Cristo, y Lucas ya sabe lo que ha ocurrido en el principio de Hechos, que luego él mismo lo va a escribir, cuando Cristo asciende al Padre. Por lo tanto, Lucas está pensando y diciendo, cuando se cumplen, cuando están próximos esos días de su ascensión, y para que la ascensión ocurra, la cruz tiene que llegar, dice, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús afirmó su rostro a su destino. Afirmó su rostro para hacer lo que él sabía que era la voluntad de su Padre celestial, sin importar las consecuencias que debería padecer. Y esto es importantísimo porque no nos olvidemos que Jesús viene anticipando a los discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en las manos de los hombres, será muerto, será crucificado y al tercer día resucitará. Y aunque los discípulos han perdido la señal y no entienden lo que está diciendo Jesús, Jesús es claro que él sabía lo que le esperaba. Y en lugar de correr para otro lado, afirmó su rostro para hacer la voluntad de Dios. Porque él estaba buscando no la gloria de los hombres, sino la gloria de aquel que le envió. Y era la voluntad del Padre que Jesús se entregue por aquellos que lo han rechazado, por la humanidad caída que es enemiga y que odia a Dios. Jesús afirmó su rostro en compasión y misericordia por los que están perdidos y necesitan un Salvador. Que Jesús vaya a Jerusalén con determinación nos muestra el amor de Dios por los pecadores que merecen la condenación. Nosotros seguimos a un Jesús compasivo que vino a salvar pecadores. Nosotros seguimos a un Jesús compasivo que vino a salvar pecadores. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la voluntad de Dios que conocemos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia aquello que nosotros sabemos que Dios quiere que obedezcamos? Debemos tener como meta suprema en nuestras vidas vivir para la gloria de Dios, obedeciendo sus mandamientos con esfuerzo y con determinación. Los puritanos enseñaban que el fin principal del hombre era glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese debería ser el fin principal de nuestras vidas. Te hago una pregunta para que examines tu propio corazón. ¿Qué mandamientos conoces que Dios te está pidiendo obedecer y estás huyendo de ellos como Jonás se fue de Nínive, en la dirección opuesta? ¿Qué aspectos de la voluntad de Dios revelada en su palabra estás rechazando obedecer? ¿Hacia dónde Dios te está marcando la brújula que tenés que ir en obediencia y no lo estás aún haciendo? ¿Hay algún costo que no querés pagar en el camino de la obediencia y la entrega? ¿Cuál fue el costo de Jesús de afirmar su rostro a Jerusalén? Lo sabemos. Quizá no querés entregar tu comodidad, tu estilo de vida, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu reputación, tus relaciones, etc. ¿Qué te está frenando a vos hoy
examinate tu propio corazón. A vos hoy, ¿qué te está frenando de afirmar tu rostro y llevar a cabo la voluntad de Dios en tu vida? Aquello que te está frenando, hay que sacarlo del camino. Hay que afirmar nuestro rostro con determinación e ir a nuestra Jerusalén para obedecer a Dios. Un pastor dijo, estaba escuchando un podcast, los podcasts están de moda, esta semana, y me encantó esta frase: la santidad siempre es inconveniente. La santidad siempre es inconveniente para nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Estás procurando predicarle a tus vecinos, familiares, amigos? ¿Estás movido por la compasión y la misericordia por los perdidos? Debemos sumarnos a la misión de Dios. Nosotros no caminamos como Jesús hacia Jerusalén con determinación. Caminamos a las naciones. Nosotros estamos en Mateo 28 en adelante. Nosotros somos la iglesia que va a las naciones predicando, haciendo discípulos, bautizando y enseñándoles a guardar lo que el Señor nos ha mandado. En el camino de ir a obedecer a Dios, ¿qué te está frenando? El rechazo no detiene la misericordia de Jesús. Y nosotros que le seguimos debemos mostrar la misma compasión y buscar la salvación de aquellos que le rechazan. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Versículos 52 y 53, reconoce el rechazo que enfrenta. En el camino a Jerusalén, Jesús debe pasar por Samaria. Geografía de los tiempos bíblicos, al final de sus Biblias normalmente tienen mapas. Arriba tenemos Samaria al norte, Galilea al norte. De Galilea tenemos Samaria, de Samaria viene Judea. Por lo tanto, para venir de Galilea a Judea, hay que pasar por Samaria. Lo que hace Jesús entonces es enviar mensajeros de antemano que vayan para conseguir un hospedaje de alguna familia hospitalaria. Recordemos que en esta época no hay Airbnb, Booking, Mercado Libre o lo que sea para hacer una reserva en algún hospedaje. No, esto es pura hospitalidad. Entonces ellos tienen que ir a ver si hay alguna familia que quiera hospedarlos, que pudiera recibirles, probablemente adelantarse a comprar ciertas provisiones. Pero el texto dice que no le recibieron. Y dice el texto que los rechazaron porque sabían que Jesús se había determinado a ir a Jerusalén. Bueno, voy a seguir, no voy a meter comentarios. El rechazo de los samaritanos a los judíos, y está vinculado con eso, era una vieja historia, y viceversa, y el rechazo de los judíos a los samaritanos. Esto viene del tiempo de la conquista del imperio asirio sobre el reino de Israel, que era la parte norte. Si ustedes recuerdan en su lectura bíblica, tenemos David, Salomón, y luego de Salomón viene Roboam, y en Roboam se divide el reino. Las 10 tribus del norte se quedan con Jeroboam, y las 2 tribus, que es Judá y Benjamín, quedan en manos de Roboam. Entonces, y por supuesto Jerusalén, donde está el templo, queda al sur, en el reino del sur llamado Judá. En el reino del sur reinan todas las descendientes de David. En el reino del norte hay 20 reyes distintos. Y el norte se caracterizó siempre por ser mucho más malvado y perverso que el sur. Y de hecho por erigir templos y lugares de adoración que no eran el templo de Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero cuando en el 722 a.C. el imperio asirio finalmente termina y conquista y derrota al reino de Israel en el norte, ocurre algo
que obviamente que el imperio asirio en ese momento está siendo un instrumento de juicio de parte de Dios, porque el reino del norte ha violado el pacto. Entonces, conforme al final de Deuteronomio, las maldiciones iban a llegar a aquellos que violen el pacto. Finalmente, lo peor que hacen los asirios y lo que lleva a este rechazo a los samaritanos es que Asiria tenía la característica de cuando conquistaba un lugar, lo que hacía era dispersaba gente de ese lugar para otros lados y traía gente de otros lugares con otras costumbres, con otros dioses a ese lugar. Entonces el norte, lo que es Samaria, el norte quedó infestado de un sincretismo de creencias. Lo pueden leer en sus Biblias, los libros de Reyes. ¿Y qué sucedía? Tenían gente de diferentes naciones que adoraban a sus falsos dioses, etcétera, etcétera, pero luego adoraban al Dios de Israel. Entonces había una mezcla terrible en todo ese lugar. Por lo tanto, los judíos, los que estaban en el sur, miraban a los samaritanos como una sangre sucia, como gente mezclada, como que ellos no eran ahora parte del pueblo de Dios. Y los discriminaban tanto y los rechazaban tanto y tanta repulsión le tenían que aun si un judío tenía que venir de Galilea a Judá, no iba a pasar por Samaria, aunque haga toda una vuelta afuera de Samaria. Entonces no le importaba trazarse 3 días en su viaje con tal de no pasar por la tierra de los samaritanos. Por naturaleza, todos nosotros somos samaritanos, que no pertenecemos al pueblo de Dios y que rechazamos a Jesús. No queremos saber nada con un Salvador que muere en la cruz. Probablemente los samaritanos no querían saber nada con un Mesías que lo que quiere es ir a Jerusalén, no a Samaria. No se quiere quedar en Samaria, sino que quiere ir hacia Jerusalén. No querían saber nada con eso, con un rey que en lugar de conquistar prefiere humillarse. El evangelio es contracultural para este mundo. Podemos perseguir los héroes de este mundo presente, podemos, y de hecho la sociedad lo hace, la cultura lo hace, perseguir a los que son los más ricos, los más famosos, los que son trending topic, los que logran grandes hazañas en el deporte, los que gobiernan las naciones más poderosas del mundo, pero rechazar la idea de un Mesías que murió hace 2000 años como aquel al cual debo entregar mi vida por completo. O sea, es evidente que para un mundo sin Dios, la idea de entregar tu vida a alguien que murió en Jerusalén, en Israel, hace casi 2000 años, no tiene sentido. El rechazo a Jesús ha sido una marca del cristianismo a lo largo de la historia. Los imperios quisieron borrar el nombre de Jesús sin éxito alguno. Y hoy en día tenemos naciones donde está prohibido leer la Biblia o hablar de Jesús, donde los cristianos son enviados a campos de reeducación hasta morir o negar a Cristo. Eso ocurre en el día de hoy. Pero el rechazo no solamente está en Corea del Norte o en China o en algún lugar así, sino que el rechazo también está sentado al lado tuyo en el trabajo o con los vecinos de enfrente. O lo tenés en tus redes sociales cuando alguien te comenta cruelmente una publicación sobre el Evangelio. O incluso puede ser que duerma en tu propia cama con un cónyuge que rechaza a Cristo. O tus hijos que no quieren saber nada del Señor. ¿Cuántos cristianos no fueron rechazados por sus familias, amigos y han perdido relaciones por seguir a Cristo? ¿Cuántos han sido lastimados, golpeados o humillados por seguir a Jesús? Claramente el rechazo es algo con lo que lidiamos todo el tiempo como cristianos, o deberíamos lidiar, porque a veces por miedo al rechazo alguien puede esconder que es cristiano.
Pero si realmente te mostrás como sos un cristiano, entonces el rechazo va a ser algo frecuente en tu vida. Como iglesia debemos tener bien claro que el rechazo es parte de la vida cristiana. No podemos buscar que todos estén felices con nosotros y con nuestro evangelio. Si somos fieles en predicar el evangelio del Salvador crucificado, muchos se verán ofendidos y nos van a rechazar. Si vos predicás bíblicamente, el evangelio es ofensivo para el corazón. Lo que me acuerdo que siempre nos enseñaba el pastor Greg es: no seas innecesariamente ofensivo. O sea, que se enojen con el evangelio, no con vos porque sos duro, porque haces un montón de cosas que no son correctas. Pero también, hermanos, no debemos intentar suavizar el evangelio para ser aceptados por otros. No debemos bajar las demandas del evangelio. No debemos modificar el evangelio para que otros nos acepten o para que se sientan. No podemos hacer más bueno a Dios de lo que Él es. Y decirle a las personas que vengan a la iglesia como son y que se queden como son, no es el evangelio. Dios quiere que vengamos como somos para que Él nos cambie a la imagen de Cristo. Jesús y los apóstoles nunca cambiaron el evangelio. Aun cuando los apóstoles les prohibieron hablar de Jesús en los primeros capítulos 4 y 5 del libro de los Hechos, los azotan, les prohíben hablar de Jesús, y ellos dijeron: pero juzguen ustedes, ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? Bueno, vamos a obedecer a los hombres. Debemos abrazar la idea de que muchas veces que prediquemos el evangelio seremos rechazados, avergonzados, humillados, maltratados y, ¿por qué no?, golpeados. Por eso debemos callar. Jesús debía cambiar sus planes para que los samaritanos lo recibieran. No, entonces me quedo en Samaria con tal de ganar un hospedaje, con tal de hacer más corto el viaje. El hecho de que Jesús quisiera ir por Samaria nos muestra un Salvador compasivo y lleno de misericordia. Y los samaritanos no apreciaron eso. Cuando nosotros vayamos a predicar el evangelio y las personas no reciban a Jesús y lo rechacen, alegrémonos de que al menos han tenido la oportunidad de recibirlo. Jesús ha querido pasar por Samaria. Ellos lo rechazaron. Pero cuando nosotros podemos llegar a predicarle el evangelio al peluquero, al taxista, a ese familiar que no veíamos hace mucho, alegrémonos de que al menos el evangelio ha llegado a sus oídos. Luego ellos pueden rechazarlo o no, pero el evangelio ha llegado a ellos. Han experimentado un grado de la misericordia de Dios. Y nosotros, como los mensajeros que fueron enviados a Samaria, somos enviados a proclamar un evangelio que el mundo rechaza. Somos enviados a llevar a Jesús a las personas, aunque nos rechacen. Pero no todos los rechazarán. Aquellos que son escogidos por Dios se arrepentirán y creerán para salvación. En 1783, el joven pastor Charles Simeon llegó a la iglesia Holy Trinity en Cambridge, en Inglaterra. Pero su predicación centrada en la cruz y el nuevo nacimiento provocó un rechazo feroz, no de los inconversos, sino de los propios cristianos y miembros de la iglesia. Los domingos por la mañana, los propietarios de los bancos cerraban con llave sus asientos para que quedaran vacíos. Explico esto. En esa capilla, en Cambridge, los bancos, no las sillas, los bancos de madera, tenían como una pequeña puertita que tenía candado y llave. Entonces los que eran dueños de ese espacio, por decirlo de una manera, cerraban todas las puertas para que la gente no pudiera sentarse cuando el pastor predicaba.
y por la tarde contrataban otro predicador que llegara antes a predicar para boicotear a Charles Simeon, y cuando él quisiera predicar ya hubiera otro predicando antes que él. Durante más de 10 años soportó las burlas públicas, los insultos en la calle y un templo semi vacío. Sin embargo, Simeon perseveró sin amargura ni deseo de venganza, convencido de que su llamado era ser fiel al mensaje del crucificado, no buscar una vida cómoda. Es increíble que él vivió esto con los que eran los miembros de la iglesia que él buscaba atender. De ahí, seguramente, siempre que hacemos los talleres de predicación, los talleres se llaman The Charles Simeon Trust, la confianza de Carlos Simeon, este predicador, este pastor. Su confianza estaba en la palabra de Dios y predicaba la palabra de Dios, aunque fuera rechazado. Y punto número 3, versículos 54 al 56, refleja la compasión que debemos buscar, la compasión que busca salvar al otro. Juan y Jacobo eran bastante mecha corta, diríamos en nuestro lenguaje. Al ver el rechazo de los samaritanos, no fueron a orar por ellos, a interceder por ellos, para que se arrepientan, no fueron movidos a compasión por la dureza de los samaritanos, no. Creyeron que estaban llenos de fe y celo al proponer a Jesús que descienda fuego del cielo y los consuma. Estaban llenos de ira y un celo espiritual que no estaba buscando glorificar la compasión de Dios. Había celo espiritual, pero ese celo espiritual no estaba motivado por el Evangelio, sino por otras cosas. Leamos la respuesta de Jesús en versículos 55 y 56. Pero él, volviéndose, los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Básicamente les está diciendo: ¿de quién son discípulos ustedes? ¿No me han visto? ¿No han visto cuál es mi misión? ¿Son discípulos del diablo? ¿De dónde sacan esas respuestas? No. ¿Alguna vez nunca se frustraron con alguien que ustedes están discipulando, queriendo ayudar, y cuando pasa algo de repente te salen con una respuesta que vos decís: ¿a quién estás siguiendo vos? O sea, ¿sos cristiano o qué? Los discípulos estaban en eso. Es muy interesante que después Juan es llamado el discípulo del amor. O sea, cómo Dios transformó la vida de Juan. Uno lee Primera de Juan y dice: qué belleza, Primera de Juan 4, en esto conocemos el amor, y amor, 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 y acá está queriendo que descienda fuego del cielo. Entonces, si hubo esperanza para Juan, hay esperanza para vos también, y para mí, que el Señor utiliza a los mecha corta y los transforma para amar y tener compasión y misericordia de otros. El Hijo del Hombre no vino a destruir, sino a salvar. No vino a destruir, sino a salvar. Y se acabó la conversación. Lucas dice: y se fueron a otra aldea. O sea, el tema terminó ahí. Simplemente se fueron a buscar a otro hospedaje para seguir en su camino a Jerusalén. Pregunta teológica: ¿tenía Jesús poder para hacer descender fuego del cielo y consumir a todos los samaritanos? Sí, por supuesto que sí. Dios hizo que descendiera fuego y azufre del cielo y consumió Sodoma y Gomorra, dejando en ese lugar un anticipo terrenal de lo que es el juicio eterno de Dios por el pecado del hombre. O sea, ¿Dios tiene poder para hacerlo? Por supuesto que sí. Sin embargo, y acá está el asunto, en el orden divino primero viene la gracia y después viene el juicio. Primero está la oportunidad de arrepentirse y luego el juicio. Viene la cruz antes que la corona. Jesús dijo que en su venida el Hijo del Hombre, citando ahora Juan 17, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Recuerdan Juan 3:16?
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Es clarísimo. Juan lo tiene claro, después lo va a escribir en su evangelio, pero ahora no lo tiene claro. Jesús vino a salvar, no a destruir. El día del juicio va a llegar, sí. Va a haber un día del juicio donde la Escritura dice que todos aquellos que son hallados culpables son arrojados al lago de fuego y azufre para estar por la eternidad en el tormento del infierno. Sí, sí, pero no aún. Y eso es lo que debe llenarnos de esperanza, no aún. No seas tan rápido en repartir juicios, porque hay un propósito. De la misma manera que Frodo le dice a Gandalf, ojalá Bilbo hubiera matado a Gollum. Y Gandalf le dice, no seas tan rápido en repartir muerte, básicamente, porque hay un propósito para eso. Después la miro. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo afirma, Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, va a haber un momento en la segunda venida de Cristo donde Cristo va a venir como el Hijo del Hombre a ejercer su dominio, su poder por medio de una vara de hierro. Es decir, ejerciendo juicio. Pero no aún. No querramos adelantar el juicio de Dios. No pensemos que el Señor se tarda en derramar su juicio, sino que, como dice Pedro, Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Ese es el corazón del Señor, un corazón lleno de gracia, un corazón de misericordia, un corazón de compasión. Él juzgará, claramente juzgará, pero se deleita más en mostrar misericordia. Se deleita más en mostrar su bondad. El amor redentor chocaba frontalmente con la expectativa nacionalista que tenían los discípulos. Recordemos, la expectativa mesiánica que los judíos tenían era que el Mesías iba a llegar, iba a derrotar a Roma, iba a tomar el trono de Jerusalén por la fuerza e iba a reinar. Pero la primera venida del Mesías no es esa. Y ante el rechazo samaritano, Jacobo y Juan probablemente recordaron, hace poco habían estado con Elías en el monte de la transfiguración y como que querían ese espíritu de Elías y se recordaron del texto que leímos hoy, 2 de Reyes capítulo 1. Si yo soy hombre de Dios que descienda a fuego del cielo. Entonces Juan y Jacobo, que querían estar a la diestra y a la izquierda del trono de Cristo en el nuevo reino, dicen, bueno, Señor, ¿querés que hagamos descender fuego del cielo y los consuma a estos samaritanos? Y Jesús dice, ustedes no tienen ni idea de lo que están diciendo. Ustedes no saben de qué espíritu son. De la misma manera cuando ellos le dicen, podemos estar a tus costados en el nuevo reino, sentados, a tu izquierda, a tu derecha. Y el Señor dice, ustedes no saben lo que piden. O sea, cada vez que piden algo, le erran. No nos sintamos mal en nuestra vida de oración. Cuando a veces vamos a orar y pedimos, y el Señor dice, pero no saben lo que están pidiendo. Pero la palabra dice que Cristo intercede por nosotros y el Espíritu intercede porque no sabemos cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. El celo de los apóstoles era real, lo vemos, es un celo espiritual real, pero está mal dirigido porque está impregnado de un orgullo religioso. En lugar de compadecerse de los samaritanos, que era una gente tan necesitada de gracia como ellos, querían verlos arder. Olvidaban que no había llegado a Cristo. Ellos no habían llegado a Cristo por su propio mérito. Jesús les dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. El discípulo que entiende la misión de su maestro responde al rechazo con misericordia que busca salvar, no con el orgullo que busca destruir.
¿Cómo somos nosotros como iglesia y como individuos? ¿Queremos misericordia o fuego del cielo para quienes rechazan al Señor y por ende para quienes nos rechazan a nosotros como sus discípulos? ¿Cuál es tu primera inclinación? ¿Misericordia y compasión o fuego del cielo y que todos ardan? ¿Por qué deberías mostrar misericordia hacia quienes rechazan a Jesús o te rechazan a vos como su seguidor? ¿Por qué deberías mostrar misericordia? ¿Qué hizo Jesús por nosotros cuando nosotros lo rechazábamos con nuestra manera de vivir? ¿Qué hizo Jesús con nosotros? ¿Qué hizo Jesús con vos ante tu manera de vivir, rechazándolo, viviendo para el pecado, enceguecido? Jesús nos mostró misericordia y compasión. No nos destruyó, sino que eligió ser destruido Él en la cruz del Calvario y entregarse por nuestros pecados. Fíjate. Simbólicamente diríamos, en vez de que el fuego del cielo descendiera sobre mí, Jesús lo cargó sobre Él. En vez que la ira de Dios descienda sobre nosotros, Jesucristo hizo que descendiera sobre Él. Por lo tanto, si Jesús nos mostró tanta misericordia y compasión, no seamos tan rápidos en querer que el fuego descienda del cielo sobre otros. Gracias a esa salvación, Dios nos ha dado un nuevo corazón que ahora puede amar y mostrar la compasión que hemos recibido en Cristo a otros. Por el poder del Espíritu Santo ahora podemos tener misericordia incluso de aquellos que se oponen, que rechazan, aún de los más duros, sabiendo que lo hacen porque están espiritualmente muertos. Nosotros no estamos llamados a aislarnos de un mundo que rechaza a Cristo, como si nosotros fuéramos solamente nosotros el pueblo de Dios, o si nosotros fuéramos una iglesia perfecta y glorificada donde ya no hay más vacantes. Debemos mostrar al mundo el amor y la misericordia de Jesús, siendo sal y luz en el mundo. Debemos tener la firme convicción de que Cristo es misericordioso y desea que nosotros seamos misericordiosos con quienes están perdidos, sin atacarlos, sin maldecirlos, recordándonos que éramos iguales o peores antes de ser alcanzados por la gracia de Dios. ¿O no tenés a alguien en tu círculo de relaciones que vos lo mirás y decís, a este solo le falta Cristo? Y después te mirabas a vos antes de Cristo y eras mucho peor que Él. ¿Y cuál es la diferencia? Lo mismo que Noé y su familia. Hallamos gracia a los ojos de Dios. Noé no era mejor que todo el resto. Dice el texto en Génesis 6, y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Si tu vecino no es cristiano y vos sí, la diferencia está ahí. Y Cristian halló gracia a los ojos de Dios. Y Laura halló gracia a los ojos de Dios. Y Omar halló gracia a los ojos de Dios. No hay ninguna otra diferencia. Sin Cristo seríamos incluso peores que aquellos que rechazan al Señor. La pregunta es, ¿quiénes son los samaritanos en tu vida? ¿Es un vecino, un familiar, un compañero de trabajo que rechaza a Jesús? ¿A quién es esa persona que probablemente vos sabés en tu corazón que desearías que le cayera fuego del cielo? O alguna vez lo pensaste al menos. Y si no es fuego del cielo, por ahí más misericordioso como Acán, que lo trague la tierra. Esa persona que quizás está en tu mente, amalo, tené misericordia, orá por esa persona, intercedé por su salvación. Jesús vino a salvar, no a destruir.
Nosotros debemos imitar su compasión. Cuando yo voy para mi casa y paso todos los días en Aristóbulo del Valle por el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, no quiero que caiga fuego del cielo ahí, quiero que ellos abran sus ojos. O a la vuelta de mi casa, que hay una nueva apostólica, no quiero que caiga fuego del cielo ahí. Porque yo también fui ciego. Yo también fui católico y no sabía lo que creía. Yo también estuve como brujo curandero y no entendía nada de lo que estaba haciendo. Yo también era un samaritano que rechazaba a Jesús. Entonces nosotros debemos tener compasión y misericordia y procurar la salvación de todos. Puede que a veces el orgullo y el celo pecaminoso nos haga creer que somos mejores que otros, pero no lo somos. Y Cristo quiere que seamos humildes siervos de todos, que nosotros procuremos la salvación de los demás, que nosotros no nos creamos superiores de otros, ni por nacionalidad, ni por cultura, ni por estudio, ni por nada. Todos somos necesitados de la misma gracia, porque todos éramos deudores ante Dios que no teníamos con qué pagar. Nunca desees la destrucción de ningún pecador, sin importar cuánto rechace el Evangelio, porque mientras esté vivo hay esperanza de salvación. No importa cuánto te haya lastimado o dañado, no desees su destrucción eterna. Ora por esa persona para que sea hallada con gracia delante de los ojos de Dios. Sufre por su ceguera espiritual. Ten la misericordia que Cristo tuvo con vos cuando ibas rumbo al infierno y Él se entregó para salvarte. Todos nosotros nos deslizábamos rumbo al infierno y Cristo se paró delante de la ira de Dios y nosotros. Hay un episodio bellísimo, tengo que predicar algún día ese pasaje, es una cosa preciosa, cuando la plaga desciende sobre el pueblo de Israel, porque ellos habían ofendido al Señor, habían murmurado contra el Señor, y de repente Moisés se pone a orar y le dice a Aarón, me imagino toda la película, ¿no? Y le dice a Aarón, Aarón, toma el incienso y ve delante del pueblo. Y dice el texto que Aarón se para con el incienso entre la plaga que viene destruyendo a todos y el resto del pueblo de Dios. Y Dios frena su ira y su juicio por la intercesión de Aarón. ¿No es eso el Evangelio? Es Jesucristo se pone entre la ira de Dios y nosotros para recibir en la ira de Dios para nuestra salvación, por gracia. ¿Cómo deberíamos nosotros tratar a los demás? ¿Cómo deberíamos procurar la salvación de los que no creen y los que rechazan a Cristo? ¿Cómo te comportas en las redes sociales, con tus compañeros, tus familiares, tus amigos? ¿Atacas a los que no conocen a Cristo? ¿Cuántas veces uno puede ver una publicación blasfema y alguien diciéndole, ya te vas a pudrir en el infierno? Ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre vino a salvar las almas de los hombres, no a destruirlas. ¿Cómo tratás a tus familiares incrédulos? Ahí está duro, ¿eh? ¿Te pensás mejor que ellos? ¿En tu corazón tenés una actitud de pensarte superior a ellos? Y decir como el fariseo, gracias a Dios que yo no soy como este publicano. ¿Cómo los tratás? ¿Cómo es tu relación? ¿Te apartás con una actitud de juicio, crítica? ¿O buscás servirlos humildemente, imitando la compasión de Jesús? Hermano, nuestros familiares que no conocen a Cristo y que rechazan el Evangelio están ciegos espiritualmente, muertos espiritualmente. Y lo que debemos mostrar no es impaciencia, no es juicio, no es crítica, es misericordia.
es compasión. De acá a 100 años, o van a estar con Cristo o van a estar en el juicio. No repartamos juicios antes de tiempo. Busquemos la salvación de todos, procurando la salvación mientras hay vida, mientras hay tiempo. ¿Predicas el evangelio a los no creyentes con los que pasás tiempo en la semana? Un desafío práctico pudiera ser que en esta semana procures hablarle a alguien de Cristo, mostrar amor, misericordia a una persona que normalmente es hostil con vos o te rechaza. Orar por ella, preguntarle cómo podés interceder específicamente por ella. Debería ser muy, muy duro alguien no creyente para que vos le digas, ¿cómo puedo pedir a Dios por tu vida? Y él te diga, yo no necesito nada. Quizás sí. Y no vayas por la opción fuego, seguí orando. Pero sé intencional. Regalarle una Biblia a alguien. A vos te regalaron una Biblia, Agus, ¿no? ¿Quién fue? No me acuerdo. Y una Biblia, el Señor obró y salvó. No sabemos lo que el Señor puede hacer. Pero seamos agentes de misericordia, agentes de compasión en cada aspecto de nuestra vida. Bien, y para finalizar, vimos que el rechazo no detiene la misericordia de Jesús y quienes le seguimos debemos mostrar la misma compasión y buscar la salvación de quienes lo rechazan. Contemplamos la firme resolución de Jesús de ir a la cruz, reconocimos que ni el rechazo de los samaritanos había detenido su misericordia y aprendimos que Él vino a salvar, no a destruir las almas de los hombres. Si estás acá sin Cristo, no sigas el camino de los samaritanos. No rechaces al Señor. Arrepiéntete, confía en Cristo que vino a salvar, no a destruir. Y si sos de Cristo, porque Jesús nos mostró misericordia en lugar de juicio, esta semana busca mostrar misericordia a alguien que rechaza a Cristo. Orá por esa persona. Servile de alguna manera. Al vecino le corto el pasto o lo que sea. Mostrar el amor de Cristo de alguna manera. Hablarle del Evangelio. Procurar su salvación. Imagínate una iglesia, todos nosotros. Imagina una iglesia que en lugar de lanzar juicios, enciende la llama de la gracia en cada barrio de nuestra ciudad. Una comunidad donde los rechazados encuentran un hogar y los enemigos del Evangelio descubren al amigo de los pecadores. Una iglesia bíblica de la gracia. ¿Te imaginan? Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque nuestro propio rechazo no detuvo la misericordia de Jesús hasta salvarnos. Confesamos, Señor, que sin tu Espíritu no podemos mostrar compasión a quienes te rechazan y te pedimos poder para reflejar tu gracia, procurar la salvación de los perdidos alrededor nuestro esta semana, Señor. Te damos gracias por Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, quien aunque lo rechazábamos, nuestro rechazo no inhibió su misericordia, porque tu gracia siempre es mayor, Señor. En el nombre de Jesús oramos.